Bueno, continuamos. Ahora intercambiamos los papeles, Ana y yo, porque le voy a presentar precisamente a ella. Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, profesora de la del Departamento de Filología de la Universidad Complutense, vicerrectora, cargo importantísimo. Voy a poner vicedecana. Perdona, te he subido de categoría. Vicedecana. Sí, más que un halago ha sido un susto. Sí. Bueno, vicedecana de posgrado e investigación de la Facultad de Filología. Nos va a hablar del alma en los cultos mistéricos, como lo tenéis puesto en el programa. Gracias. Paloma, y buenos días a todos. Bueno, mi exposición se va a centrar en el alma en los cultos mistéricos y voy a seguir el siguiente esquema, ¿no? Primero voy a hablar un poquito de los cultos mistéricos, a continuación hablaré de la concepción del alma en el marco de estos cultos, lógicamente, después de la experiencia ritual que sufren o experimentan quienes participan en estos cultos. Y después, por último, me centraré en el destino del alma en el más allá, entendido como un viaje, como un destino feliz o como un destino terrorífico, porque las dos posibilidades se pueden dar. Bien, comienzo entonces con los cultos mistéricos. En la antigua Grecia convivían la religión olímpica y los cultos mistéricos. Por religión olímpica entendemos la religión oficial, pública de la polis, ¿no? Que rinde culto a los dioses olímpicos, a los que todos ustedes conocen, Zeus, Hera, Atenea. Esta religión olímpica articulaba en parte la vida de los ciudadanos, pues por ejemplo marcaba los ritmos estacionales y también las etapas de la vida por medio de ritos, porque los griegos eran muy aficionados a esto de los ritos. ¿Que nace un niño? Pues rito de nacimiento. ¿Que paso de ser un niño a adolescente? Pues rito de adolescencia. ¿Que me caso? Pues rito de matrimonio. ¿Y que me muero? Pues rito de funerario, ¿no? Bien, por tanto, participar en estos ritos propios de la religión olímpica era obligatorio y renegar de ellos no era posible, era considerado un acto de impiedad. Estos ritos constituían un elemento de cohesión social. Pero, curiosamente, la religión olímpica no se interesa necesariamente por la concepción del alma ni por el destino del individuo tras la muerte. Y esta es precisamente la parcela que van a copar los cultos mistéricos, ¿no? Los cultos mistéricos, como digo, convivían con la religión oficial. Son otra forma de vivir el fenómeno religioso, pero son compatibles con esta religión oficial. A estos cultos se accedía por iniciación personal. ¿Qué es esto de la iniciación? Pues son otra serie de ritos que tiene uno que cumplir si quiere ser iniciado. Ahora, estos ya son personales y son voluntarios, no son obligatorios. Y los cultos mistéricos atendían a necesidades anímicas personales, es decir, en muchos casos daban respuesta o se veían como un remedio o un consuelo a miedos o inquietudes. Estaban abiertos a hombres y mujeres, a ciudadanos y a otras clases sociales, y en este sentido pues, eran mucho menos restrictivos que la religión olímpica, que en muchos casos lo que es la práctica estaba limitada en algunos casos a ciudadanos varones, ¿no? Sobre los cultos mistéricos tenemos información muy defectiva, en parte porque algunas de las partes del ritual eran secretas, ¿no? Entonces no solo eran accesibles, como digo, a los iniciados. Y también tenemos poca información porque lo poco que sabemos de ellos lo sabemos o bien por la propia propaganda que los iniciados en estos cultos hacían o bien pues, por personas que eran contrarias a estos cultos y pues, nos dan una visión sesgada. Por tanto, toda la información que tenemos es casi siempre subjetiva. Bueno, había distintos cultos mistéricos en la antigua Grecia y luego también en Roma, ¿no?,
que, como digo, no eran incompatibles entre sí. Uno podía estar iniciado en uno en varios, ¿no? Seguramente todos ustedes han oído hablar del Eleusis, de los órficos, de los cultos dionisíacos o de los cultos de Samotracia. Y había elementos comunes. Muchos de estos cultos compartían elementos, pues sacrificios, ofrendas, libaciones, este tipo de cosas pues normalmente eran comunes, no solo con los cultos, sino también con la religión oficial, ¿no? Bueno, no he tratado yo, esta imagen corresponde o se debe a uno de los grandes historiadores, estudiosos de la religión griega, el profesor Burker, un profesor suizo, pues que definía así, ¿no?, los esquemas, las parcelas compartidas por diferentes cultos mistéricos, ¿no?, que como pueden ustedes ver, pues hay cosas que comparten y otras cosas en las que son independientes, ¿no? ¿En qué eran independientes? O sea, ¿qué cosas no compartían? Pues los beneficios varios, ¿no? Antes he dicho que los cultos mistéricos atienden a necesidades personales. Yo acudo aquí buscando algo. Y son precisamente esas parcelas las que van a diferenciar a unos cultos de otros, ¿no? Pues en algunos casos se habla de librarse de la pobreza, de la enfermedad, del miedo a la muerte o, sobre todo, lo que nos interesa hoy, la promesa de una vida mejor tras la muerte. Y son precisamente los cultos que ofrecen esta promesa los que me van a interesar hoy. En concreto, los cultos eleusinios, los cultos órficos y los cultos dionisíacos ofrecerían esta promesa, aunque no está tan clara en unos como en otros. Hoy, en particular, me voy a centrar en los cultos órficos, ¿no?, porque son los que ofrecen un cuadro más completo del esquema que quiero abordar: la naturaleza del alma, su experiencia terrenal y su destino tras la muerte. Bien, entonces me centro ya en el orfismo. No sé qué tal se verá el PowerPoint porque se ha desconfigurado un poco. Bueno, la concepción del alma que tenían quienes participaban en los cultos órficos la conocemos gracias a una serie de mitos, de relatos que se transmitían en los propios rituales y que versaban sobre creencias antropológicas y escatológicas. Uno de esos relatos, probablemente el más importante o el más conocido, es el mito de Dioniso, en particular el mito del desmembramiento de Dioniso, que sirve de pretexto para explicar el origen del mundo y del hombre, y su situación en el mundo. Según este mito, Dioniso era hijo de Zeus y de Perséfone. Cuando era todavía un niño Dioniso, Zeus le entrega el poder, le entrega el cetro. Pero los titanes, que eran unas divinidades primigenias, que estaban enfadados con Zeus desde la noche de los tiempos, pues deciden engatusar al niño con una serie de juguetes, lo matan, lo desmiembran, lo cocinan de diferentes maneras. Es el texto que nos dice Clemente. Parece que primero lo cuecen y luego lo asan y, según otro texto de Plutarco, se lo comen. ¿Qué sucede entonces? Pues que, claro, Zeus esto no se lo toma nada bien, así que pues decide fulminar a los titanes, ¿no? Y los fulmina, los convierte en cenizas y de las cenizas que caen a tierra, con la sangre que quedaba por ahí, pues se configuran los hombres. No voy a leer todos los textos, pero los tengo ahí por si tienen ustedes tiempo, mientras que yo hablo los van leyendo. Claro, como consecuencia de su peculiar origen, los hombres tienen una naturaleza dual, mortal y divina. Claro, la parte mortal es la parte que viene de la tierra y la parte divina e inmortal es la parte que procede de los titanes, pero de Dioniso también, porque los titanes se lo habían comido previamente. Los hombres tienen una parte titánica y una parte dionisíaca. Esa parte titánica representa la maldad, porque los titanes eran malvados y habían matado al pobre Dioniso. Y los hombres heredan esa maldad y también heredan la culpa de sus antecesores, los titanes, ¿vale? Y
tienen también una parte dionisíaca que, en cambio, los hombres, que representa aspectos positivos, ¿no? En conclusión, el alma de los hombres es divina e inmortal, pero por el castigo de sus antecesores, los titanes, está condenada a expiar en el cuerpo una serie de reencarnaciones, ¿no? Algunos textos hablan efectivamente de el cuerpo como una tumba o sepultura del alma o como una prisión en la que está encadenada, ¿no? Bien, esta doctrina del alma de los órficos la encontramos sintetizada en unas pequeñas láminas de hueso que aparecieron en Olbia, una ciudad en el norte del Mar Negro, y en la que leemos, fíjense, una especie de eslóganes, ¿no?, del culto órfico, porque dice Dioniso, mentira, verdad, cuerpo, alma. Claro, el hombre tiene un alma, que es inmortal y por tanto es verdadera, pero también tiene un cuerpo que es mortal y por tanto es mentira, ¿no? Y esta doctrina se asocia con Dioniso, ¿no? Y en la otra dice vida, muerta, vida, verdad, Dioniso, órficos. Claro, el hombre tiene una vida, pero esa vida no es verdadera. Después llega una muerte que da acceso a otra vida, que es la verdadera. Y esta doctrina se asocia con Dioniso y con los órficos, ¿no? Bien, claro, para poder reintegrarse a su estado divino y originario y culminar su salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer el alma? Pues muy sencillo, tiene que purificarse. ¿Y cómo me purifico? Pues muy fácil, me inicio en los cultos mistéricos, celebro una serie de ritos, cumplo una serie de preceptos y luego, cuando me muera, pues emprendo este viaje por el más allá, me enfrento a una serie de pruebas y si las consigo superar, me purificaré y si no, pues estaré condenado a los terrores del Hades, ¿no? Bien, pues estas dos etapas, la experiencia ritual y el destino de las almas en el más allá, son las siguientes etapas de nuestro viaje. Tomar parte en un culto órfico implicaba iniciarse, comprometerse a respetar un determinado modo de vida, ¿no?, que suponía la renuncia a derramar sangre, porque los órficos eran vegetarianos y realizaban ofrendas incruentas. Pero significaba también iniciarse a asistir a unas ceremonias que ellos llaman teletai o teleté en plural, que algunos traducen por iniciación, pero que yo prefiero traducir por ritual. Participar en una teleté órfica significaba no solo celebrar una serie de ritos, sino sobre todo adquirir un conocimiento, un saber antropológico y escatológico. Ahora bien, es necesario precisar que ese saber antropológico y escatológico que se aprende en los cultos mistéricos no es un saber científico, no es una enseñanza discursiva, sino que, como dice Aristóteles, es una experiencia anímica, es un saber que te cambia la vida, Y, como dice Aristóteles, ese saber te prepara. ¿Y para qué te prepara? Para la muerte, ¿de acuerdo? Porque en la teleté se le enseña al iniciado que su vida en el otro mundo será una verdadera vida y esta promesa de bienaventuranza le ayuda a superar el miedo a la muerte. Esta concepción de la teleté, del ritual, como experiencia preparatoria para la muerte, la encontramos en diferentes textos, ¿no? Por ejemplo, en este que tienen de Platón, de la República, donde además hace un juego de palabras muy interesantes entre teleté, que significa ritual, como acabo de explicar, y teleuté, que significa muerte, ¿no? Y hay otros textos, uno de Píndaro y otro de Sófocles, que insisten en esta idea de que la teleté es una especie de pasaporte de ensayo de la vida feliz en el más allá, ¿no? ¿Y en qué consistía la teleté? Bueno, pues no lo sabemos muy bien porque, claro, no tenemos tantísima información, pero alguna tenemos, ¿no? Y de lo que sabemos, pues
sabemos que es una experiencia de contrastes entre terror y felicidad, entre oscuridad y luz. Por ejemplo, ¿no? En este texto de Plutarco, donde también se menciona el juego de palabras entre Teleté y Teleuté, se nos dice que primero las almas, en el caso de las almas cuando se mueren, pero en el caso de los iniciados cuando todavía están vivos, vagan sin rumbo, dan una serie de rodeos fatigosos y encuentran caminos, ¿no? Y que sienten terrores, temores, espasmos, sudores, etcétera, ¿no? Y de pronto una eclosión. Luz, audiciones sagradas, praderas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, contraste entre terror y felicidad, oscuridad y luz. Y estos mismos contrastes los encontramos también en algunos de los ritos dionisíacos, ¿no? He traído aquí una escena de la Villa de los Mosterios de Pompeya, en la que se representa un ritual dionisíaco y vemos cómo hay una mujer a la que le están azotando y al lado una que está, digamos, realizando una danza frenética con la que va a llegar al éxtasis, ¿no? Bien, la última parte de mi intervención la voy a dedicar al destino del alma en el más allá. Como comenté antes, tras la muerte del cuerpo, el alma debe emprender un viaje por el más allá y enfrentarse a una serie de pruebas que, si logra superar, le abrirán las puertas de la inmortalidad y la bienaventuranza. El destino de los no iniciados, sin embargo, es muy distinto, muy lúgubre. Sobre el viaje del alma, es que no lo veo yo aquí esto ahora, sobre el viaje del alma estamos relativamente bien informados gracias a una serie de laminillas de oro inscritas, laminillas muy pequeñas, podría decir que eran como el tamaño de un billete de metro, pero es que el billete de metro ya no es lo que era, o sea, más pequeño que la tarjeta del metro actual, ¿no? Y estas laminillas aparecieron en contexto funerario en distintas zonas de Grecia y de la Magna Grecia en Italia, ¿no? Y son una especie de también pasaporte que el iniciado se lleva al Hades, porque el texto lo que contiene este texto son indicaciones sobre lo que el muerto debe hacer y decir en el más allá, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta, que es una de las más completas, que es la laminilla de Hiponio, en la Magna Grecia, ¿no? Dice, esto es obra de Mnemosine. Claro, Mnemosine es la diosa de la memoria y aquí se la invoca porque el difunto debe recordar lo que ha aprendido en la iniciación. Y a partir de ahí pues, se dan una serie de indicaciones sobre la geografía infernal. Se dice primero que hay una fuente, pero que no debe beber de esa fuente. Suponemos que es la fuente del olvido, que ya está en Homero, pero en las laminillas es una fuente innominada. En cambio, un poquito más adelante va a encontrar otro agua, ¿no? La laguna de Mnemosine, que de esa sí que debe beber, porque si bebe de ella, pues va a recordar la iniciación y, en fin, va a recordar lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, en la fuente de los guardianes, en la fuente de la memoria, hay unos guardianes que le van a preguntar al difunto una serie de contraseñas que él tiene que responder, y demostrar así que se ha iniciado. Si logra responder correctamente a esas preguntas, pues los guardianes le van a dejar pasar, van a consultar primero con Perséfone y, bueno, pues le van a dejar transitar por una senda por la que solo van los iniciados y los vacos. Aquí tenemos otras laminillas, ¿no? En las que más o menos, bueno, pues hay un texto semejante, se mencionan otras pruebas y sobre todo se le dice al difunto que tiene que decirle a Perséfone estas contraseñas y se menciona el vino, que es uno de los privilegios de los que disfrutan los iniciados en el más allá y sobre el que luego volveré. Y en estas otras dos laminillas, también procedentes de la Magna Grecia, se habla ya de cuál va a ser el destino final, la última parada para los iniciados. Y se expresa así, en términos de sacras, paraderas y sotos de Perséfone. Bien, la cerámica apulia nos ofrece representaciones de la imagen del Hades
en las que los protagonistas no son tanto los propios iniciados, sino Orfeo y Dioniso, que actúan como mediadores, ¿no?, entre los iniciados y las divinidades infernales, que son Hades y Perséfone, ¿no? Aquí, en esta crátera Apulia, vemos mejor el detalle, nos encontramos en la bien construida morada del Hades, como decía la laminilla, ¿no?, nos encontramos con Orfeo, seguido de probablemente una familia de iniciados a la que él está introduciendo ante los dioses, ¿no? Y en esta ánfora Apulia que tenemos aquí, que tal vez quizá después podamos ver, pues nos encontramos una imagen muy similar, ¿no? Aquí, en esta otra crátera del Museo de Toledo, pues la misma imagen, los dioses en su palacio y Dioniso dándole la mano a Hades, seguido por una Ménade, ¿no?, que es, digamos, la representante de las mujeres en el culto dionisiaco, ¿no? O otra imagen en la que encontramos a Orfeo junto a un difunto que sostiene un rollo de papiro en la mano. ¿Y por qué sostiene un rollo? Porque es que en ese rollo de papiro está el texto que le va, digamos, a conceder la salvación, el texto que debe aprenderse, el texto que debe conocer para demostrar que es un iniciado. Bien, muy brevemente, no sé cómo voy de tiempo, Paloma. Vale, menos. Voy a hablar entonces del destino de las almas en el más allá, ¿no? Este destino se define de manera espacial por el lugar que ocupan, pero también se habla de los privilegios de que disfrutan y de que el alma ha alcanzado la condición de divina, ¿no? Bien, ya dije antes que en las laminillas de Turios y de Feras había alusiones a las sacras praderas y sotos de Perséfone. Y otra laminilla nos describe cómo es esa pradera. ¿Es una pradera a la que puede entrar cualquiera? No, no, no. Es la morada de los límpidos. O sea, ahí solo pueden entrar los que están puros. Si no estás puro, no puedes entrar ahí, ¿no? Bien. Las laminillas de Pelina, que ya he citado antes, mencionan, le dicen al iniciado, tienes vino, dichoso privilegio. Y efectivamente, el vino es una de las bondades de las que se supone que va a disfrutar el iniciado una vez que se ha muerto, ¿no? Como dice en tono jocoso un pasaje de la República de Platón, que, bueno, pues tono un poco crítico, ¿no? Dice que habla de un banquete de los justos en el que, al parecer, los iniciados pasan la vida coronados y beodos, como si no hubiera mejor recompensa que la embriaguez sempiterna, ¿no? Bueno, también en la iconografía encontramos esta idea del vino, ¿no?, como un privilegio del que se disfruta en el más allá. Tenemos aquí a Dioniso ante su madre Perséfone con el cántaros, ¿no?, el vaso para el vino por excelencia, y además pues rodeado de pámpanos, ¿no?, que es evidentemente de viñas. Y también un banquete perpetuo parece estar representado en el interior de esta tumba del Tufatore en Paestum, ¿no? Ven aquí en la parte, bueno, claro, esto es una reconstrucción, lógicamente, ¿no? Entonces, en la parte de arriba ven al difunto, ¿no?, lanzándose al agua, porque las aguas son un lugar de tránsito entre este mundo y el otro mundo, y luego en la parte inferior pues ya escenas de banquete donde suponemos que estos difuntos disfrutan del vino, ¿no? Y, por último, muy brevemente, decir que a estas almas que han llegado al más allá se las celebra como almas venturosas, dichosas y demás, y, sobre todo, se deja caer que han perdido su condición de mortales para conseguir otra, que es divina o al menos cercana a la divinidad, ¿no? Porque se dice, Dios has nacido de hombre que eras, venturoso y afortunado, Dios serás de mortal que eras, ¿no?
Bien, y muy brevemente, porque ya no tengo mucho tiempo, voy a hablar de los terrores del Hades. Las laminillas no hablan de estos terrores del Hades, claro, no conviene, porque son tan pequeñas que uno solo escribe en ellas lo que le interesa, y si soy iniciado, eso no me interesa ponerlo, ¿no? Pero la verdad es que esta expresión, terrores del Hades, aparece en diferentes textos asociadas con el orfismo, entre ellos en el papiro de Derbeni, que es un documento muy complicado, pero muy interesante, y allí se habla de unos terrores del Hades, ¿no? Que por supuesto pues, servían para desanimar a quienes no quisieran iniciarse. ¿En qué consistían estos terrores? Pues resumo, básicamente. Ataques de seres hostiles, es decir, una serie de seres que en el Hades te persiguen. Y estos seres pueden ser erinis, pueden ser demones o pueden ser las furias, ¿no? Hay diferentes textos de diferentes momentos. Y también la cerámica recoge esta imagen. Hay más base, hay más imágenes, pero no me da tiempo. Segundo castigo, yacer en el fango, o al menos en un lugar oscuro. Claro, terrible esto, ¿no? Estar ahí rodeado de barro. Pues también insiste mucho en esto, sobre todo Platón, tanto en el Fedón como en la República, y lo veíamos también en este texto de Plutarco, que les estoy despiezando hoy. Plutarco es que da para mucho, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues aquí tienen también... se habla de que la muchedumbre estará, la muchedumbre, no los iniciados, sino la muchedumbre estará ahí pisoteada en abundante barro y nube de polvo, ¿no? Y por último, el último castigo, que es llevar agua en un cedazo, o sea, una especie de colador, a una tinaja agujereada, ¿no? De lo que también nos da, digamos, noticia Platón, y de lo que también tenemos representaciones en la cerámica. Pero, claro, la cerámica no ejemplifica con iniciados al uso, ¿no? Sino que pone a personajes que son reconocibles. ¿Y quiénes son quienes hacen este esfuerzo inútil en la mitología griega? Pues las Danaides, ¿no? Y entonces ahí las tienen a ustedes junto a la morada de Hades y Perséfone, pero sufriendo este castigo, ¿no? Bueno, a modo de síntesis, el alma en el orfismo, el alma de los hombres es divina, inmortal, pero está condenada a expiar sus culpas encerrada en un cuerpo mortal por culpa de sus antepasados, los titanes. Para volver a su estado originario, debe participar en los rituales y vivir una experiencia anímica que la prepara para la muerte y le quita el miedo. Al morir, debe afrontar una serie de pruebas que, superadas, le abrirán las puertas del destino dichoso. ¿La alternativa cuál es? Pues sufrir los terrores del Hades. Así que, ante esta disyuntiva, yo les pregunto, ¿quieren o no quieren iniciarse? Muchas gracias.